Caer en las trampas de mercado es uno de los problemas más comunes que se enfrentan los traders. Y en este vídeo te llevaré paso por paso por la estrategia exacta que utilizo para predecir y para ejecutar setups de alta probabilidad. Después de haber enseñado a casi más de 2000 traders en el apartado de habla inglesa durante los pasados 6 años, he analizado no solo mis propias operaciones, sino también los datos y comportamientos de miles de traders, refinando todo en un simple proceso que te lleva a una mayor rentabilidad. Y lo mejor de todo, que esto no es solo teoría, sino que predije el movimiento con antelación y también lo ejecuté en vivo, para que puedas ver cada paso del proceso y del pensamiento y de esta manera lo puedas llevar directamente a aplicarlo a tu trading. Así que vamos a pasar directamente a la acción. En pantalla podéis ver la operación, es un 1-9 en su totalidad de euro-dólar. Obviamente siempre me pago parciales en 1-3, los que seguís mi canal de forma habitual lo sabéis, y luego lo que es el segundo take profit lo cerré de forma completa hoy viernes en la sesión de Londres, llegando a la totalidad de un 1-9 riesgo-beneficio. Así que en este vídeo voy a ir paso por paso, como ya he dicho, explicándote el proceso de pensamiento vela por vela, sobre todo en temporalidades pequeñas, porque este vídeo específicamente es un movimiento de intrasesión, el cual suelo esperar que mi take profit 1 suele tocar mi primer take profit, como ya he dicho, en torno a 30 minutos, 1 hora. Y ahí es cuando yo ya he sacado dinero del mercado, por eso soy un trader de intrasesión, porque intento capitalizar en horas o franjas muy pequeñas de tiempo, pero a la vez este trade sí que tenía algo de potencial para poder aguantarlo un poco más. Yo esperaba que mi segundo take profit, el 1.9, se diese casi entrando a la sesión de Asia, pero como podemos ver en pantalla, se ha dado en la sesión de hoy de Londres, el cual, pues bueno, seguía aguantando porque yo me levanto a tradear la sesión de Londres y vi que teníamos una cierta potencialidad de sacar este alto de aquí, estos altos iguales, que ahora estaré explicando el detalle, y llegar hasta mi take profit final, que era lo que os quería explicar de una forma muy breve antes de entrar en detalle con todo lo que es el vídeo. Y como ya veis en pantalla, es un trade con mucho volumen que va prácticamente al take profit, por lo menos el take profit 1, que es el take profit 3, lo toca en muy poco tiempo, y en lo que es el 1.9 le costó en torno a unas 19 horas llegar, pero bueno, creo que para un riesgo-beneficio 1.9 también está muy bien, que apenas no llega a ser un día en llegar a nuestro take profit final. Entonces, una de las claves de este trade es que el día anterior tenemos una oportunidad muy buena. A mí se me escapa porque no estaba tradeando la sesión de Nueva York, pero sí que es verdad que vemos como después de haber generado toda esta liquidez en el precio, tenemos un Smart Money Trap, se genera una inducción para abajo. Fíjate el volumen con la que entra el precio en estos niveles, se genera otro Smart Money Trap porque induce a la baja antes de continuar, y vemos cómo se genera un impulso bastante agresivo en el precio y generando lo que puede ser un punto estructural desde un punto de vista intradiario. Después de esto tenemos lo que podemos llamar nuestro complex pullback, que es toda esta franja de liquidez que se va generando a través de nuestro retroceso, y tenemos ciertas zonas o ineficiencias de mercado donde sabemos que el mercado puede venir como un imán en el precio, algo que utilizo bastante no solo para mis puntos de entrada, sino para mis salidas. Si te quedas hasta el final del vídeo verás por qué es tan importante lo que acabo de mencionar, porque la entrada es muy importante, pero tu salida es igual o más importante que la entrada, porque te permite verdaderamente capitalizar tus posiciones y llevarlas a lo que es verdaderamente tu cuenta o tu dinero. Entonces, en este punto de aquí, una de las cosas que empezamos o que deberíamos tener en cuenta, voy a ir vela por vela desde lo que es la sección de Londres, donde yo creo que mucha gente la tradea, y esto es un error que pudo ocurrir en la sesión a algunas personas, o por lo menos yo he visto que en el pasado ocurre bastante. Estamos en la franja de 5 minutos, ¿vale? No me voy a ir ni al 15 minutos ni al 1 minuto, por ahora me mantengo en el 5 minutos, sobre todo cuando estoy analizando el gráfico de una manera intrasesión. M15 ya lo he visto, M5 debería ser lo que llamo mi casa. Aquí es donde yo me mantengo porque sé que la vela es un poquito más sólida que en M1. Obviamente me habéis visto y utilizo siempre M1 para lo que son mis ejecuciones también, o para a lo mejor surfear un poquito más con el precio, pero M5 es donde yo me debería quedar. Sobre todo si eres un trader que te gusta tradear las temporalidades pequeñas, pero te está costando un poco adaptarte a M1, M5 es una gran temporalidad, la cual a lo mejor a la hora de ejecutar te hace tener unos stop losses un pelín más grandes que M1, pero te va a dar un poco más de solidez a la hora de no tener tantos stop losses. Tenemos aquí a las 8 de la mañana, mi TradingView está en horario Madrid, aunque vivo en Dubái, siempre lo he mantenido de esta manera, pero bueno,
En 8 de la mañana, Frankfurt, vemos que tenemos una pequeña inducción de este bloque y vemos cómo el precio genera un impulso agresivo hacia abajo. Eso, a la hora que es o que va siendo, a las 8:40, ya me empieza a reflejar que donde se está generando liquidez es en estos bajos. Tengo un bajo aquí. Pero también muy importante, un punto que cabe mucho destacar, es este alto. Este alto es clave para entender verdaderamente dónde puede ir el precio. Durante el precio se mantenga en este rango que estoy dibujando aquí, desde este alto y este bajo, yo no voy a tener ningún tipo de interacción, porque todo lo que me intente mover en este rango intermedio seguramente me dé lugar a pequeñas inducciones en el precio, que obviamente se generan constantemente, sobre todo los que tenéis un poco más de experiencia en M1, veréis que van de un punto a otro, pero no son significativas. Yo sé que para verdaderamente tener un impulso el cual pueda capitalizar por lo menos en un 1.3, no puedo tener pequeños movimientos en el precio como el cual te voy a estar describiendo ahora. Fíjate, se abre la sesión de Londres. ¿Debería hacer algo en el precio ahora mismo? No, me debería mantener al margen. ¿Por qué? Porque en este punto aquí del precio lo único que está haciendo es generar liquidez. Aquí es lo que te estaba comentando, todo lo que se mantenga en este rango del precio, donde se equivoca mucho la gente es ver estas pequeñas sacadas de liquidez aquí y ya determinar que el precio va a caer para abajo, o por ejemplo a lo mejor ver esta pequeña inducción que se ha abierto en la apertura y directamente va a pensar que esto va a ir para arriba. Todos estos niveles son pequeñas inducciones en el precio que son irrelevantes desde mi punto de vista a la hora de operar, sobre todo a la hora de formular una buena idea. Que quieras predecir dónde el precio va en movimientos muy cortitos, sobre todo al principio, yo creo que no merece la pena porque no va a cambiar, al contrario, creo que lo puede perjudicar. Y como vemos aquí, se está generando un triple suelo o muchísima liquidez en la parte de abajo. Y esto ya me está llamando la atención a la hora de poder buscar ¿qué? Poder buscar compras. Cualquier área que rompa ahora a niveles un poco más bajos, vamos a poder tener esos niveles de ineficiencia que se llenen, sobre todo ayer que vimos que tuvo mucho volumen desde esa zona de aquí en la sesión de Nueva York, sabemos que puede haber ciertas órdenes atrapadas y me pueden dar una reacción en el precio. Continúo moviendo el cursor y vamos a ver qué ocurre vela por vela. Lo voy a hacer dinámico para que no se haga muy largo. Fíjate, lo mismo, volvemos a sacar un alto, no supone nada en el precio y aquí viene uno de los errores comunes. Como veréis, y lo voy a poner por pantalla, esto no es una cosa que está haciendo ahora vela por vela, es exactamente como lo predije de antemano para la gente también de la comunidad de inglés, en este caso también para algunos de los coaches que tenemos. Uno de los mayores errores que se cometen ahora es ver liquidez de una manera demasiado simple y que va a dar error. ¿Qué es simple? Pues vemos un bajo, veo una sacada de liquidez, veo un impulso, directamente esta zona puede ser de relevancia como una potencial compra. Veréis que no es porque lo está haciendo ahora en el vídeo, una de las cosas que mencionaba en inglés, por lo cual quitaré el audio, pero pondré en imagen lo que estaba comentando, y veréis que a partir de ahora va a ocurrir esto, es que el precio genere un impulso a la baja, dé una pequeña reacción, induzca otra vez, pero esta inducción sea para atrapar a todo tipo de trader que ha entrado en estos niveles de aquí. Ya sea incluso antes, durante la sesión de Londres, porque no saca ninguna piscina de liquidez relevante, que debería ser siempre por debajo de esos niveles, sino también, en este caso lo estoy poniendo de amarillo, que es un color que no suelo utilizar, pero bueno, en este nivel sabemos que es un área que puede dar una reacción, pero es una reacción irrelevante, porque que simplemente haga esto no me genera a mí ningún punto en el precio el cual me decida entrar, sino al contrario, sé que es un atrape de mayor liquidez. Si veo esta reacción, que veréis en pantalla como ya la estaba dibujando previo a que ocurriese, esa reacción lo único que me va a determinar a mí es que hay todavía más probabilidad de que si luego el precio baje, podamos tener ese movimiento alcista. Y lo veréis en pantalla que lo tengo completamente dibujado. ¿Y por qué esto es importante? Los que seguís mi canal sabéis que tengo muchos vídeos en torno a los dos mayores traps que hay en el mercado, el de break y testeo, el de líneas de tendencia y otro que voy comentando que es el de Smart Money Traps. Entonces siempre intento que mi análisis encuadre con lo que son las sacadas de liquidez más comunes de mercado. Entonces esto lo único que haría es tener una piscina de liquidez aquí abajo, tener esta etapa de traders. Eso me generaría una línea de tendencia a la baja y luego también al llegar a este punto pues se apoyaría en una zona de demanda o de órdenes aún por rellenar y sé que cualquier tipo de reacción me podría dar un trade que a lo mejor no es un trade de un 1.20, pero sé que me puede dar una reacción a unos niveles siguientes. ¿Cuáles serían estos niveles? Si hago este tipo de reacción, fijaros cómo hemos dejado este alto sin sacar y ahora todos estos altos se van a convertir en la piscina de liquidez que voy a targetear.
Fijaros que siempre menciono también mucho el tema objetivo. ¿Por qué? Porque si yo entro en estos niveles de aquí, quiero tener un objetivo en el precio. Y este objetivo en el precio, fijaros, como este bloque hace un break, hace un testeo y es un área en el futuro en el que me puede dar reacción. Por lo tanto, cuando estoy formulando mi análisis, a por lo menos ese nivel me tiene que dar un 1.3. El 1.9 ya va a ser una cuestión más de que van a haber más factores. Mi estructura va a tener que estar alineada, puede haber una noticia por el medio que me rompa mi análisis, entonces el que se dé el 1.9 me requiere un poco más de factores porque va más alargado en el tiempo y es un poco más complicado que se dé. Pero por lo menos el 1.3 tiene que estar garantizado en zonas que llamo objetivas de precio y donde sé que el precio puede ir de una forma de un punto A un punto B desde un entendimiento de liquidez. Entonces, así que después del pequeño dibujito que te he hecho y cómo predije el movimiento según te he ido poniendo en pantalla, vamos a ir viendo qué ocurrió con respecto a lo que yo mencioné y veremos. Fijaros que se genera incluso altos iguales, casi perfectos ahí, y aquí viene lo que es la pequeña reacción. Fíjate cómo te da una pequeña reacción en el precio, ¿vale? A mí me gusta que de esas reacciones, fíjate al final, ¿ves? Incita incluso a traders a ir a la alza. Vemos que genera esta reacción, incita a traders a ir a la alza y cuando veo esto, fijaos que se parece mucho con la reacción que os estaba diciendo, que es que dé un testeo, que venga a inducir un alto, que en este caso es este, y a ver si podemos tener ese movimiento bajista. Entonces ahora mismo el dibujo se está cumpliendo a la perfección, es decir que cuando a veces lo dibujo no siempre se cumple tan perfecto, pero en este caso fíjate que se da de una manera muy precisa porque sabía lo que quería esperar. Eso es otra clave. Todo análisis tiene que ir ligado de confianza en saber lo que estás buscando. Yo lo que estoy buscando aquí es una pequeña reacción que se genere un alto para luego ir seguida de otra reacción y de esa segunda reacción sí sea la que genere esa inducción a Smart Money Traders. Entonces, desde este punto de aquí, fijaros cómo luego el mercado te da un pequeña intentona también, pero fíjate cómo el volumen acaba tirando a esos niveles de importancia. Fíjate la cantidad de liquidez que se está formando y abajo. ¿Qué ocurre aquí? Que cualquier trader que estaba operando Londres y fue impaciente a la hora de entender qué tenía que esperar puede ser negativo, pero también el que luego ve y entiende que este push a la alza es de volumen necesario para comprar en el siguiente order block, IFC o como se le quiera llamar, también es un problema porque vemos que da lugar a muchas pérdidas y sobre todo a largo plazo esto da muchas pérdidas. Ahora cuando nos vamos a M1, ¿vale? Aquí va a venir la parte interesante porque aquí es donde vais a ver cómo paso a tradear en vivo, sobre todo ya cuando vi que se estaba acercando dije, oye mira, me voy a grabar tradeando y así puedo hacer un vídeo a YouTube en el que no siempre sean case studies, sino que también lo puedo ligar a cómo hago la ejecución en directo, que sé que a muchos de vosotros os va a gustar. Así que ahora vamos a ir vela por vela en M1 para que veáis cómo yo estaba viendo el mercado. Entonces, vela por vela en M1. Aquí hay un par de cuestiones importantes que veréis, los cuadritos que veis ahí, el rojo o el naranja y el gris. El naranja, el gris no lo explicaré porque son otras cuestiones que si no liarán un poco en el vídeo, pero en este punto de aquí, fíjate, una de las cosas que estaba buscando. En el momento en el que el precio ya me toca mi punto de interés, aquí una de las cosas que ocurre también, o por lo menos previamente, hablando del Alex anterior, no hablemos de la cantidad de traders que he enseñado en la apartado de la inglesa, pero que también lo he visto en ellos, una de las cosas que ocurre es que una vez me toca, entra el ansia, entra esa ansia de se me va a ir el trade sin mí, porque lo he visto que ha ocurrido anteriormente, o le doy a ejecutar directamente aunque no tengo ninguna confirmación. Y con tiempo y años de experiencia ves que es súper importante y verdaderamente esperar a ver cómo el volumen entra a tu favor. Así que es algo que recomiendo y seguro que los que me estáis escuchando y tradeáis temporalidades pequeñas, os habéis dado un poco el golpe con este tipo de situaciones. Entonces, este bloque de aquí, ¿por qué digo todo esto y por cómo lo utilizo? Siempre y cuando yo tenga un pequeño lower high que genere un lower low, si me toca una zona que yo sé que es de potencial de oferta, por eso lo tengo de color naranja, yo ahí dejo de interactuar con el precio para compras. Tengo que buscar una confirmación extra que estaréis viendo a lo largo del vídeo y veréis que también lo tengo en pantalla según iba tradeando en vivo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo mismo, todo este tipo de situaciones, fijaros cómo tira otro mechazo, lo único que está haciendo es jugar con esa psicología de poco a poco de fíjate que el precio se va sin ti, fíjate que el precio se va sin ti. Entonces, una de las cosas que a mí me ayuda mucho cuando estoy viendo esto en vivo es tener esa paciencia de decir, si el precio se va sin mí, se va sin mí, pero quiero ver ese volumen que verdaderamente me da la confirmación, que veréis qué significa volumen a lo largo de este vídeo cuando llegue el momento de ejecutar. Entonces, una de las claves
de haberme grabado en vivo es que veréis como en vivo, fijaros lo que va a ocurrir ahora, ¿vale? Lo pondré pantalla con pantalla. En este punto aquí veis que aquí sí que saca estos pequeños bajos más bajos. Cuando estaba tradeando en vivo eran bajos exactamente iguales. ¿Y por qué digo esto? Porque es una cosa que es una putada a la hora de hacer el backtesting a veces de euro-dólar o de libra-dólar, que hay veces que mueven un poco las mechitas con respecto a tiempo pasado, ¿eh? O sea, en el momento se ven de una manera normal, pero luego al cabo de un día o 2 días hay veces que hay ciertas mechitas que cambian un poco, que no es lo mejor a la hora de luego de estudiar tus operaciones, pero que lo sepáis porque esto no solo me ha ocurrido a mí, sino seguro que lo estás viendo y es algo que has experimentado tú a la hora de decir, uy, cuando estaba trillando en vivo no vi esta mechita, estaba ahí, eran bajos iguales y luego se sacó. Entonces lo bueno es que tengo el trading en vivo, que lo va a soportar, pero para que lo sepáis. Aquí lo que teníamos era más bajos iguales, más liquidez. Entonces lo que hago simplemente es esperar. Tenía bajos iguales, continuaba esperando. Todo esto no me importa, aún no tengo ninguna confirmación que me indique. Fíjate cómo el precio baja. Y cuando baja, lo bueno es que lo verás porque lo estoy tradeando en vivo, cuando ya baja este nivel digo, perfecto. Aquí es donde se está viendo que se va a sacar pues esta piscina de liquidez, que ahora sí que van a ser los 3 bajos, y vamos a ver qué ocurre ahora a continuación y si verdaderamente me da la oportunidad. Por lo tanto, de esta manera, y cuando se genera ese bajo que está sacando la liquidez, fijaros la cantidad o la compresión que tenemos en el precio. Esto ya me empieza a llamar muchísimo la atención, porque esta compresión en el precio lo que me está indicando es que se está generando muchísima liquidez. Entonces, sacando unos bajos iguales en un punto de interés, en un momento clave del día, y sabiendo que esta pequeña reacción podría ser movimiento, pero igualmente me mantengo esperando. ¿Qué veo? Una pequeña reacción. Esto ahora mismo no indica ningún tipo de confirmación. Continúo. ¿Qué tengo aquí en el precio? Otro pequeño push. No indica absolutamente ningún tipo de confirmación. De hecho, fíjate, esto perfectamente podría haber venido aquí y seguir rompiendo los bajos. Lo que sí que debería hacer ahora es esta área, ahora mismo, yo quiero que sea de Smart Money Trap. ¿Qué quiero decir con esto? Es que quiero que esa área no se mantenga en el precio. Es decir, yo ya me tengo que enfocar a saber que esta área me gustaría que rompiese, pero no significa que va a romper. Entonces ahí viene mi confirmación. Este es uno de los vídeos más en detalle que tengo del canal, así que espero que verdaderamente os aporte, porque esto yo creo que de esta manera nunca lo había explicado así en vivo. Ahora fíjate, ¿vale? Ahora ya viene en el punto clave. ¿Por qué le llamo Smart Money Trap? Los que me conocéis de otros vídeos sabéis que ahora lo que voy a buscar es que induja un pequeño bajito y ver si tenemos un cambio de volumen fuerte que indique ese cambio de tendencia de que están entrando, por así decirlo, compradores. Así que por lo tanto, en cuanto a la liquidez de traders que tengo de tendencia, los de soporte que han sido sacados, el punto de interés y saber que tengo un área objetivo un poquito a largo plazo también, que son estos saltos de aquí, podría tener un muy buen trade, ¿vale? Si obviamente se me dan las confirmaciones, que ahora lo veremos, para que el precio se me vaya a esos niveles. Y eso es lo que estaría buscando a la hora de ejecutar. Entonces vamos a ir, porque ahora estamos en un punto clave, que es, fíjate cómo se está dando hasta una pequeña reacción, que cuando lo veréis en vivo da unas pequeñas reacciones. Aquí cualquier persona que haya entrado ya está anticipándose. Esto no se puede aún consolidar, aún no sabemos que el precio se va a romper, al contrario, esto perfectamente podría romper a la baja. Entonces veréis como aquí tengo paciencia, fijaros, ahora mismo no hay ningún tipo de ejemplo de que el precio va a romper a la alza. Ahora tengo un pequeño impulso y veréis que también marco una secuencia de bajos iguales, porque esto me llama mucho la atención cuando no tengo un bajo que inducir o no lo está induciendo, por ejemplo, este bajo, porque veréis que si induce este bajo estaría demasiado cerca del siguiente, por lo tanto hay una probabilidad que lo saque. Cuando veo que se genera esto me llama mucho la atención porque sé que ahora estamos en unas pequeñas trampas, ¿verdad? Desde un punto de vista de liquidez de M1 vamos a estar en este pequeño punto aquí. Entonces lo que yo personalmente, que lo veréis en TradingView, buscaba es que se genere un retroceso para que luego se genere un impulso y de esa manera, si se me da, ahí sí que ya entro en compras, que lo veréis en pantalla cómo lo iba dibujando. Entonces en este punto de aquí se saca este punto, fíjate cómo está cerrando esta vela, ya me está llamando la atención, ya me está diciendo que esta zona puede fallar, y luego en la siguiente vela fíjate cómo entra el volumen. Ahora bien, ahora hay diferentes formas de entrar, ¿vale? Yo voy a explicar una que hice, que no he detallado en el canal de YouTube, pero como fue la que hice lo explicaré, que es una ejecución por mercado cuando veo velas
de inducción y de esta manera fue simplemente ejecución por mercado. 4 pips de stop loss en euro-dólar es mi media, ¿vale? Es de en torno a 2.5 a 6.5 es mi media en euro-dólar, lo cual estoy contento de una posición de este nivel. Eso sería una manera, y la otra simplemente sería a que el precio pues dé un pequeño retroceso, toque este nivel y de esa manera se vaya al alza. O sea, cualquiera de las dos son válidas. En este caso lo veréis en vivo porque lo puse. Fue básicamente ejecuté por mercado, viendo esa vela de inducción, ese cambio de volumen bastante claro, y ahí me voy a por un 1.3, ¿vale? ¿Dónde está el 1.3? El 1.3 estaba por aquí dentro, entonces no sé por qué en vivo, ¿vale? Puse estos saltos iguales y puse 1.3 parciales, no sé si me confundí, porque realmente lo veréis en vivo, era un 1.4, pero el 1.3 lo tengo que también que me lo hace de forma automática, entonces de forma automática me da parciales antes del área que había puesto, ¿vale? El área que había puesto era un área objetivo que sabía que el precio yo quería que fuese ahí, pero como estáis viendo en pantalla, que veréis con la ejecución y dónde se va el precio, es un 1.4. Al margen de eso tengo este primer 1.4 aquí o 1.3 en estos niveles, en lo cual quiero que el precio pues se genere la posición, y luego voy a tener también un segundo take profit que te voy a estar explicando ahora a continuación. Entonces fíjate, ¿vale? Como el precio en este caso se va a mi favor, luego vuelve, tengo unos pequeños retrocesos. En cuanto a cómo hacer el trade management de este trade, fijaros que, oye, tenemos un stop loss para algo, ¿vale? No todos los trades se van a ir directamente a nuestro take profit, al contrario, muchos de ellos van a jugar ahí en el precio, y tenemos que tener claro que una vez ejecutas, tu análisis es por algo. Fíjate en este punto, casi te vuelve a sacar, y vemos como el precio en este caso ya se va a mi continuación. Otra cosa que deberíais mucho estudiar, que lo he visto con mogollón de gente, incluso con mí mismo, es la habilidad a la hora de no mover el stop loss demasiado pronto. Hay muchos traders que son traders de break-even y que no consiguen pasar a esa rentabilidad, más que por su análisis técnico, por cómo manejan la posición, que es clave. Y entonces nada, en este punto aquí veis como el precio ya estaba llegando, ya había llegado a lo que era mi 1.3, como os dije en pantalla, a pesar de que lo puse más arriba, y aquí estaba llegando más a un 1.4. Entonces ahí vemos como la posición ya está moviendo, ya la tenemos en un punto de, como había dicho, de un 1.4, y ahora simplemente es mantenerse en el precio y te pagas a ti mismo. Y si tienes un segundo take profit, fenomenal. Si eres un trader que quiere hacer simplemente 1.3, también está fenomenal. Te pagas en ese 1.3, que es un buen riesgo-beneficio, por lo menos desde un punto de vista intradiario, y de esa manera continúas. Vemos que la sesión de Nueva York no da ningún tipo de posición, que eso también es una cosa un poco más avanzada a detectar. Y en este punto aquí vemos como ya viene, saca ese rango asiático del día ese mismo. Lo mismo, ¿vale? Paro aquí un segundo. Tengo un vídeo en el canal que explica por qué o cómo analizar si un rango asiático es más importante o no con respecto a liquideces. Y aquí ya vemos cómo el precio se sigue moviendo un poco en la dirección. Aquí tenemos ya un poco ya lo que va a ser moviéndose cara hacia Asia, y mi take profit final lo vais a ver también, que está en pantalla, es decir, no es una cosa que cambie las zonas, etcétera, lo vais a ver en pantalla, que es ese área de 1.16272, exactamente fue mi take profit final, y que lo tenía en la misma pantalla, y que fue lo que después de la sesión de Asia que vais a ver, nos levantamos hoy, que estamos a día viernes 24 de octubre, y básicamente después de unas noticias en la sesión de Londres, saca ese alto y me pago por completo. Algo que me estaba gustando aquí, por ejemplo, es como ves, va a abrir ahora la sesión asiática. Fijaros que estamos manteniéndonos por debajo de este alto. La cantidad de liquidez que se está formando, eso también me estaba llamando la atención. Al final tengo un buen impulso alcista, he tenido también un muy buen impulso desde la zona que esperaba, lo cual todo esto se convierte simplemente en lo que llamo pura liquidez a la hora de que la vaya a sacar en un futuro. En este caso la saco un poquillo en Asia, y cuando me vengo a la sesión que ahora veremos de Londres de hoy, no se da en Londres exactamente, creo que la saca en Frankfurt hoy. Aquí vemos cómo viene, saca este bajo, saca el bajo de Asia, mitiga este área, y de eso en la sesión de Frankfurt se viene, tenemos la sesión y las noticias del día que llevan a mi take profit final. Algo que también estaba mencionando, la importancia de saber dónde cortar nuestras posiciones. Fijaros cómo toca al milímetro, ¿vale? No digo que siempre sea así, habrá días que no lo toque al milímetro y que la sobrepase por mucho, pero es la importancia de saber dónde salirse, porque aquí, una vez ya he llegado a estos niveles de aquí,
ese es mi take profit final. Y hasta aquí era donde yo quería que el precio llegase. Más de eso ya es ser emocional, es intentar tener posiciones mucho más grandes de lo que son, etc. Luego si vemos el precio, incluso dónde ha acabado el día de hoy, ha acabado incluso más arriba de lo que es en el punto de interés este, pero a mí me da igual. Yo sé que una vez llegas a este punto de aquí, era mi punto de relevancia o mi punto de importancia. Y yo me salgo teniendo un 1,3 parciales y un 1,915, casi un 1,10. Y llegando hasta ahí, cierro mis posiciones. No solo predije de antemano y no solo lo estuve ejecutando en vivo exactamente como has visto en pantalla, tanto a tiempo o posteriori que te he estado indicando para que puedas entender lo que es el proceso mental de cada cosa, pero también que lo has podido ver, que está verificado que estaba haciéndolo en vivo. Quería traerte un formato un poco diferente. Dime por los comentarios si te ha gustado este estilo de vídeos y traeré más de ellos en los que no solo traeré el caso práctico, sino también traigo lo que es la predicción previa y cómo a veces también lo ejecuto en vivo para que puedas ganar lo que es esa consistencia a la hora de ver de qué hago en los mercados y cómo lo puedes llevar directamente a tu trading.